con 26 minutos, amables televidentes, de vuelta con ustedes. La desnutrición crónica infantil ha afectado al Ecuador por décadas, convirtiéndolo en el segundo país con la tasa más alta a nivel de la región latinoamericana y el Caribe. Para hablar de esta problemática nos acompaña el economista Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Qué gusto que nos acompañe, economista. Bienvenido. Muy buenos días. Primero que nada, gracias por el espacio para poder comentar acerca de este problema que ataca a 1 de cada 3 niños en nuestro país. Y es una realidad que ha estado escondida por muchos años y que el presidente Guillermo Lasso ha decidido enfrentar. Economista, ¿cómo es que llegamos a ocupar ese sitial? El segundo país en la región con la tasa más alta de desnutrición infantil, después de Guatemala, que ocupa el primer lugar, y anterior a Honduras, que ocupa el tercer puesto. Esto se debe a que por años, lamentablemente, hemos invisibilizado a nuestros niños y a nuestras niñas, y sobre todo a la primera infancia. El Ecuador ha tenido problemas de abastecimiento de vacunas en el pasado, falta de atenciones de salud, falta de servicios de protección social y sobre todo políticas que no han sido intersectoriales. Y esta es una de las primeras cosas que nosotros estamos realizando, es tener un plan de largo plazo, porque esta es otra cosa muy importante, que no se soluciona en el corto plazo. Esto no es de un gobierno, estos son de varios gobiernos que debemos trabajar juntos, poniendo en el centro de nuestro trabajo a los niños y a las niñas. Economista, antes de ampliar el concepto de lo que está realizando la Secretaría a su cargo, sería bueno que el país conozca cifras oficiales de los niños que están padeciendo de desnutrición infantil crónica y en qué regiones del país la situación es mucho más grave. El Ecuador tiene a un 27.12% de sus niños y niñas con desnutrición crónica infantil menores de 2 años. Y esta es una tasa que ha venido creciendo en el tiempo. El dato más actualizado que tenemos es del año 2018. Los datos previos lo que van mostrando es que la desnutrición aumenta en el tiempo. Por ejemplo, en el año 2006 era el 22 y al 18 el 27, es decir, subió más de 5 puntos porcentuales en una época donde tuvimos la mayor bonanza petrolera, pero que lamentablemente no se entiende por qué no pudimos ganarle un problema. Y no solo que no lo detuvieron, sino que aumentó. Y lo segundo que realmente preocupa es que es la primera vez que un gobierno habla abiertamente a la población de este problema. El presidente Guillermo Lasso lo dice en cada discurso, lo dijo ahora en las Naciones Unidas, habló de la importancia de la lucha contra la desnutrición crónica infantil, porque es la manera de abordarlo. La ciudadanía debe conocer que esto es un problema y debe saber también cómo enfrentarlo. Ahora, más allá de ir hacia el punto de cómo enfrentarlo, estimado economista Ronquillo, específicamente, y para que la gente lo tenga claro, para que puedan hablar abiertamente y conozcan cuáles son los entretelones y qué es lo que se afecta con la desnutrición crónica infantil. ¿En qué acarrea esto? ¿Cuáles son los problemas que se llegan a presentar en la salud de un niño que luego se hará adulto cuando no es alimentado correctamente? Bueno, aquí tenemos que dentro de este proceso de socialización y de sensibilización del problema hay que entender varias cosas. Primero, que la desnutrición crónica infantil tiene que prevenirse y hay que trabajarla durante los 1000 primeros días de vida. ¿Eso Bien. qué significa? Desde la concepción hasta que el niño o niña cumplen 2 años de edad. Ahí se cumplen 1000 días. ¿Y por qué se trabaja ahí y por qué hay que enfocarse ahí? Porque ahí es donde se generan entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales de un niño. Es decir, ahí es donde se genera todo su potencial para aprender, para relacionarse, para memorizar, para desarrollarse en general cuando sea adulto. Entonces, por eso es tan importante que nos enfoquemos en esa etapa de la vida, porque otra cosa importante es que esa etapa nunca más se vuelve a repetir. Ahora, ¿cómo se genera la desnutrición crónica infantil? Es cuando hay una permanente deficiencia de nutrientes, que no solo se dan por falta de alimentos, y esto es muy importante. Cuando el niño no se le da de lactar, la madre muchas veces le niega esa posibilidad a su hijo, no siempre porque no puede, sino porque no quiere. Así es, no necesariamente es, digamos, esto no se trata de estigmatizar a las madres, no? porque hay muchísimas pero es circunstancias, parte del problema. Pero ciertamente lo que sí es que hay desconocimiento, porque por ejemplo, algo que la ciudadanía no conoce, porque se piensa que esto está ubicado solo en las zonas más pobres, y es que en el Ecuador el 20% del quintil más rico de la población
padece desnutrición crónica infantil. Y en ese estrato no hace falta ni alimentos, ni hace falta salud, ni hace falta agua potable. Es ignorancia y desconocimiento. Es básicamente falta de conocimiento. En el Ecuador apenas el 68% de los niños y las niñas reciben lactancia materna hasta los 6 meses de vida. Mire usted qué grave. Entonces allí se explicarían la falta de crecimiento apropiado de las criaturas o también la falta de capacidad para aprender mejor o de concentración. Ahora, usted ha dicho algo que es vital, el trabajo que viene realizando la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. ¿Hacia dónde apuntan? Usted ha dicho algo clave, la prevención. ¿Qué se está haciendo para prevenir? Bueno, para ganarle a este problema que realmente, como les decía, es un trabajo que comienza en este año y que hay que mantener en el tiempo, hay que trabajar en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo estamos ya tomando algunas acciones. Lo primero es que estamos trabajando en cada uno de los cantones del país, en los 221 cantones, con los alcaldes y las alcaldesas, sin miramiento político, sin diferencias partidistas, con todos estamos trabajando y en cada mesa forman parte el Ministerio de Salud Pública, el MIES, Educación, Agricultura, Ambiente, Agua, Transición Ecológica y el Registro Civil. Y se desarrolla primero un diagnóstico que se elaboró al inicio del año, con un plan para el año 2022 que se le va haciendo seguimiento mensualmente. ¿Y en qué consiste ese plan, en esencia y en la parte medular? Básicamente se hace una estimación de los niños que deben ser atendidos, se pone una meta de niños de atenciones en cada uno de los cantones y en base a eso cada cantón hace un plan para poder llegar a todos los niños que están en su ¿Qué resultados ha dado hasta el momento? Bueno, hasta el momento hemos podido realizar a nivel nacional más de 1.300.000 atenciones, cerca de 700.000 atenciones para niños, son 190.000 niños atendidos y en el caso de las madres son 290.000 madres que hemos atendido a nivel nacional y a quienes le estamos haciendo seguimiento, porque esa es la otra parte de la historia. El acompañamiento. Hay que hacer un acompañamiento y un seguimiento, porque por un lado la madre debe saber que tiene que ir a los controles, pero cuando no van, los centros de salud tienen una directriz primero de darle prioridad cuando las madres llegan a ser atendidas y también de ir a buscarlas si es que no están llegando. Ahora, para finalizar, ¿cuánto pesa, desde su respetable punto de vista, la planificación familiar de la mano de una política pública de salud que permita concienciar a las familias ecuatorianas de tener los hijos que están en capacidad de poder atender a plenitud y darles una buena calidad de vida? Porque es innegable, economista, que somos un país pobre y que tenemos que hacer grandes esfuerzos para poder obtener recursos y atender precisamente el área social y atacar esta problemática de la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil tiene distintas causas. Una de ellas es el embarazo adolescente, por ejemplo. Tiene que ver con la falta de controles de salud, que es sobre lo que estamos trabajando de forma inmediata. Tiene que ver también con la lactancia materna, con la vacunación pediátrica, con los controles de niño sano, con el acceso a agua y saneamiento. Y en eso el presidente estableció una línea de crédito especial para los gobiernos autónomos descentralizados para proyectos de agua y saneamiento. Tiene que ver con la estimulación y el apego, y adicionalmente con el parto seguro y el registro temprano de los niños. Son varias causales, no es una sola, por eso es que es muy importante que la ciudadanía conozca que, primero, que hay un problema que puede estar en tu casa, no necesariamente solo en las zonas rurales, y que tiene que saber cómo atacarlo. Y en eso es que estamos trabajando, con educación. Educación, eso es importante. Y sobre todo lo que le decía, economista, tomar conciencia de que si yo soy una persona que vive en el umbral más grave de la pobreza, no puedo, pues, tener hijos como cuis y conejos. Y no es que el Estado va a intervenir en cuántos hijos tengo que tener, pero al menos tomar conciencia clara de que si solo puedo mantener a uno, qué triste es tener 10, 5, 8 hijos y luego, pues, tener que estar esperando la dádiva del Estado para poder atenderlos. ¿No le parece? Y justamente por lo que usted dice, nosotros estamos concentrados dentro de las acciones de corto plazo. Le decía que había corto y largo plazo. En el corto plazo estamos concentrados en la educación. Recientemente iniciamos en el mes de julio una campaña de educación masiva en conjunto con UNICEF. Revivimos, le dimos vida nuevamente a un personaje que acompañó en el Ecuador durante muchos años para erradicar un problema que era también endémico en el país, que era la sarampión. Ecuador hoy por hoy es libre de sarampión gracias a que hubo ese trabajo de educación en la población con el personaje Máximo que digamos, ha vuelto al Ecuador a ayudarnos en esta causa
para prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil. Muchísimas gracias, éxitos en esa loable labor. Que Muchísimas tenga un buen gracias día. a Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más desde la noticia en la comunidad.